Y el día de hoy tenemos que conjugar la soberanía de Dios con lo que es nuestro único consuelo en nuestra vida. Y se plantea la pregunta: ¿cuál es nuestro único consuelo en la vida? Yo tenía un concepto de la soberanía de Dios muy fuerte. Y la respuesta para todos nosotros es esta. Dice que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo. Fíjense ustedes la declaración que hace: que tanto en la vida como en la muerte no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso me asegura, por su Santo Espíritu, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Ellos comenzaron a pensar y a estructurar su fe en términos bien concretos y muy personales. Y es por eso que el catecismo lo hace en forma personal. ¿Cuál es mi único consuelo? Y luego contestan que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Miren cómo conjugan la conciencia de su fe. Ahora, esta palabra consuelo, en nuestro entendimiento hoy día, a veces parece que es como mimarlo, ¿no es cierto? Consuelo, dar un poquito de cariño, y abrazar. Y la palabra viene del latín, en el cual fue escrito este catecismo. Esta pregunta que nos planteamos hoy día, frente a la soberanía de Dios. Y viene del hecho del conforte. El sufijo de esta palabra, fort, significa fuerza. En el castellano a veces suena un poco feo decir confortación. Es decir, ¿qué es lo que fortalece? ¿Qué es lo que me fortalece? Lo que me da vigor. No solo en el pensamiento, sino en mi vida interior. Frente a los desafíos de la vida, ¿qué es lo que me da vigor? ¿Qué es lo que me conforta? ¿Qué es lo que me sostiene cuando no tengo fuerzas? Y ahí entendemos la respuesta, que no me pertenezco a mí mismo. Y ustedes pueden conjugar los textos que están aquí en la Escritura, que me parecen muy apropiados. ¿Sí? Me parecen muy apropiados y están ahí en la Escritura, ¿no? Si el único consuelo, es decir, la fortaleza que me sostiene cuando no tengo fuerzas, es nuestro fiel Redentor Jesucristo, aquí la palabra ya nos guía hacia lo que nosotros somos. ¿Sí? Miren ustedes, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, el Señor somos. Esta es parte de la himnología de la iglesia primitiva. De hecho, creo que alguna vez, hace unos años atrás, cantábamos esta canción. Si morimos, si vivimos, somos. Pero aquí hay algo que, en cierta manera, nos da un entendimiento de quién somos nosotros. Y no hay nada más personal que la vida y la muerte. De hecho, una de los dilemas humanos, el estudio de la filosofía, pues también en la práctica de la vida existencial, es el hecho de saber quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y cómo me relaciono con lo que Dios es? El hecho de la existencia. ¿No? Y aquí el creyente al menos tiene una puerta de salida. Porque cuando entiende
que es imagen de Dios, creado a la imagen de Dios, entonces puede conjugar su vida. Porque lo finito que somos nosotros, que es el hombre, responde a algo que es infinito, que es Dios. Y fuimos creados a su imagen. Sí, la realidad de personas que pensamos, que sentimos, que vivimos, que tenemos voluntades, es la misma de Dios que piensa, que tiene voluntad, que actúa, que tiene sentimientos. O sea, lo que nos define a nosotros como personas es lo que Dios es. Y Dios nos hizo a nosotros personas morales y personas racionales. Hay un sentido de existencia. El no creyente vive en silencio porque no quiere reconocer que es Dios. Pero nadie puede sostenerse en sí mismo. Nadie puede vivir en un silencio de no contestar esa pregunta. El cristiano sí puede contestar esta pregunta. Me pertenezco a Dios. Porque fui creado conforme a su imagen. Y el sentido de la plenitud de mi existencia tiene que ver con la realidad de quién es Dios en mi vida y cómo me relaciono. Cuando el catecismo dice, no me pertenezco a Dios. Pero la palabra nos da esa fuerza en que dice, del Señor somos tanto en la vida como en la muerte. Y marca un propósito de nosotros, de nuestra existencia, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que vivimos. Somos así. Y créanme, en la vida que Dios nos da para vivirla en este mundo en el cual nosotros estamos, hay muchas cosas que pueden pasar. Pero cada una de esas cosas está correspondida con lo que se merece. Jerárquicamente, Él tiene pleno dominio de todas las cosas de nuestra existencia. De todo lo que pasa. Y de todo lo que ha de pasar, porque Dios es eterno. Y tiene pleno control de todas las cosas. ¿Sí? Si la pregunta, ¿qué significa somos el Señor? ¿Qué entendemos? Sea que vivamos o que muramos. Es la conciencia de la unidad de ser personas. Las personas no pueden estar fragmentadas. Las personas tienen pensamientos, las personas tienen sentimientos, las personas tienen actitudes, las personas tienen cuerpos. Y cuando nos encontramos con Dios y nos relacionamos con Dios en ese entendimiento espiritual, que es espiritual porque está en nuestra mente, concebimos un concepto de Dios, pensamos acerca de Él y de nosotros mismos, pero no nos fragmentamos. Una persona es considerada como una unidad de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus actitudes. A veces escucho diálogos en que decimos, en el espíritu estoy bien, pero en la carne estoy hecho. ¿Cómo pues? Dice, mentalmente estoy tranquilo, pero tengo unas emociones que me dan ganas de matarle. Cualquier persona. ¿Cómo puede ser? En el espíritu estamos fervorosos, pero tenemos actitudes horribles. ¿Cómo es eso? No puede ser. Dios nos hizo como una unidad, como personas completas. ¿Por qué será que cuando nos duele algo del cuerpo, nos margeñamos en nuestras actitudes? Somos una persona completa. ¿Por qué será que cuando tenemos una desavenencia en la vida, cierto? Enseguida nos sentimos mal, ¿no? Alguien nos dice algo que nos altera y enseguida nos duele el estómago, ¿no? Hay impresiones que son fuertísimas, de desagrados, de cosas que pasan en la vida, y hay personas que les dan infartos. La presión arterial sube por la intensidad de lo que se escucha. Consecuencia, ¿no?
Sí, hermanos, hay muchas enfermedades que nos dan por el dolor, por cuestiones que no están resueltas en nuestra vida. Somos una unidad. El cristiano sí puede responder. No esté en silencio, así, Señor, mi vida te pertenece a ti. Esto que estoy pasando quede en tus manos. Señor, estos sentimientos encontrados que tengo, estos pensamientos que no se aplacan en mi vida, están en tus manos, yo me pertenezco a ti. El cristiano sí puede tener esa relación. Puede salir de ese silencio, que es la negativa de negar a Dios. Pero como somos personas, y es una persona infinita, nosotros solo podemos ser definidos en lo que Dios hace. ¿Sí? Por eso entendemos lo que nos dice Romanos, este himno. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Hay un sentido de pertenencia. Y cuando somos pertenencia de Dios, estamos bajo el cuidado de Dios, y estamos bajo la ley de Dios, y bajo la gracia de Dios. Estamos bajo Él, bajo sus manos. Entonces, este texto de Romanos 14:8, que tiene un sentido existencial, en la cual nos corresponde y nos da paz en nuestra mente. Porque no podemos decir que hay cosas en la vida que son ilógicas o irracionales. No. Dios nos hizo personas con pensamiento. Claro. Otra cosa es que no alcanzamos a entender todo lo que deberíamos entender, porque no somos suficientes en nosotros mismos. Recuerdan, cuando el Señor Jesucristo está con sus discípulos, dice, hay cosas que no les puedo decir ahora, porque no están preparados todavía. Hay cosas que todavía no podemos entender, porque no estamos preparados. Pero llegará el día en que Dios nos dé esa luz a nuestro entendimiento. Todo tiene su tiempo. El siguiente versículo, después de aclarar ese sentimiento existencial, ese sentido de pertenencia que tenemos a Dios, es más doctrinal. Es decir, es una enseñanza que nos da solidez al pensamiento cristiano que nosotros tenemos del hecho de que Dios es nuestro único consuelo, nuestra única fortaleza. Y es una declaración, es un hecho que está en la mente de Dios. Dice, yo les doy vida eterna. Nunca perecerá. Ni nadie podrá arrebatarme de la mano. Está hablando de las ovejas, Juan 10. Él es el buen pastor. En el sentido ese relacional del cuidado de un pastor por sus ovejas. Nadie les va a arrebatar de mi mano. Claro, el pastor tenía que luchar con lobos que venían para matar a las ovejitas y llevárselas, ¿no? A veces las ovejitas se iban por un mal camino y se enredaban entre los espinos. A veces estaban en precipicios. A veces caían en huecos, en hondonadas. El pastor iba y les rescataba a las ovejitas. Una relación muy personal que se escribe en nuestro corazón. Es decir, en la vida, en las situaciones de la vida y en las circunstancias de la vida, mi conciencia de este Dios personal infinito, al cual no me pertenezco, es tan real, es tan íntimo, es tan personal, que estoy en sus manos. Estoy en sus manos. No voy a perecer. En esta prueba de mi existencia, de mi vida, no voy a perecer. ¿Por qué? Porque estoy en las manos de Dios. Y además tengo vida eterna. La vida eterna no es una situación y una experiencia que nosotros vamos a recibir cuando venga Cristo y vivamos para terminar con Él. Es algo que comienza cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo, porque Él se acercó primero a nosotros y porque confesamos con nuestra boca que Él es el Señor de nuestra vida.
y comenzamos a vivir esa vida eterna. Es decir, usted que es creyente y que ha confesado con su boca al Señor Jesucristo, ya tiene vida eterna. Y hermanos, ustedes pueden enfrentar muchas cosas en su vida. Muchas cosas. De hecho, ustedes ya han enfrentado muchas cosas. Si usted tiene la conciencia de la fe que está en su mente, que está en su corazón, es decir, lo que usted es como persona, de que Dios es verdadero para usted, no hay nada en la vida que le va a apartar del amor de Dios. Ni de Dios. Es pertenencia de Dios. Usted tiene vida eterna. Usted puede enfrentar la muerte porque Cristo, que murió en la cruz, dio un golpe que le asestó a la muerte para que la muerte muera. Por eso los teólogos dicen la muerte de la muerte por medio de la muerte de Cristo. Si se acabó con ese sentido de maldición. Maldición que en cierta manera es la retribución de lo que nuestros padres Adán y Eva sufrieron. Querían ser como Dios y tomaron del fruto que no debían tomar y murieron. Y todos nosotros morimos juntamente. Pero ahí está Jesucristo, que ha venido a poner punto final a la muerte. ¿Sí? Este texto, Juan 10:28, tiene una conjugación que es muy importante. Es la perseverancia de los santos. ¿Por qué yo persevero en la vida? Porque estoy en las manos poderosas de Dios. Porque Dios me preserva. ¿Por qué sigo creyendo en contra corriente y en contra de la cultura y en contra de los demás? Porque tengo a Dios. Porque Él me sostiene. Él es el vigor de mi vida. Miren, hermanos, a veces solo hace falta tener un membrete ideológico y tener permiso para robar, matar y destruir. No pasa nada. ¿Sí? ¿Me entienden? Independientemente del membrete que tenga. El cristiano tiene que aprender a discernir las cosas. No bajo un sujeto ideológico, sino bajo la verdad. La presencia del Espíritu Santo y la verdad de Dios que está con nosotros. Eso cae en toda la existencia de nuestra vida. Todo lo que nosotros somos. El lenguaje que nosotros hablamos nos descubre. La manera en la cual nosotros nos expresamos nos descubre. Por eso la palabra de Dios dice de la abundancia del corazón, habla de la boca. Las personas hablan lo que creen. Como usted y yo somos pertenencia de Dios, nosotros hablamos las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios debe abundar en nuestra boca. No como una repetición de versículos de memoria, sino como un entendimiento de la vida. Y en ese entendimiento de la vida hay solidaridad, hay esperanza, hay amor, hay creatividad. Miren, hermanos, cada persona tiene su tiempo y cada persona tiene su obra y cada persona tiene su libertad y Dios les da como quieren dar ese momento que quieren darles. Y en la práctica, por ejemplo, me acuerdo hace años atrás cuando nos reuníamos en la Policía Nacional. Había unas personas que por meses iban y arreglaban la silla y limpiaban todo después de las fiestas que tenían allá, porque eran salones de fiesta. Nosotros íbamos en la mañana para limpiar y arreglar y tener nuestro lugar. Después, era una sola familia, dos familias. Y después se repartió con varias familias de la iglesia que íbamos para arreglar más temprano. Una experiencia maravillosa. Y esas personas que ayudaron en ese tiempo ya no están ahora. O si están ya no pueden hacer lo que hacían antes, pero en su tiempo hicieron lo que Dios les pidió que hagan. Y el tiempo de ahora también. ¿Y saben por qué? Porque Dios les da la gracia.
Porque nada de lo que se hace delante de Dios es en vano. Porque Dios en su grandeza pone a las personas el querer como el hacer por su santa voluntad. En esa escuela bíblica de verano, gracias a Dios, hemos terminado con todos los proyectos que hemos tenido. Y claro, han metido pocas manos, pero ese es el tiempo de esas personas. Ese fue el tiempo de ellos para la gloria de Dios. ¿Sí? Lo que se tiene es de Dios. Somos de Él. Hay que ser responsables por las cosas que Dios nos da. La inteligencia es un don de Dios. El discernimiento, la enseñanza es un don de Dios. El servicio a los demás es un don de Dios. Somos de Él. Somos de Él. Las cositas que Dios nos da hay que cuidarlas. Hay que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Si algo nos da Dios, pues cuidamos. Esta mañana, cuando venía acá, decía, no, ese lugar debe estar bien mantenido, debe estar limpio. ¿Por qué? Porque las cosas deben ser bien hechas delante de Dios. Vamos a celebrar una reunión de adoración. La manera en cómo yo me comporto, cómo yo me visto, dice mucho de quién soy yo delante de Dios. Mis hermanos, si hay algo que les puedo decir ahora como comentario, ustedes tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran. La verdad, todo lo que hagan, hagan con tal agrado, con tal alegría, con tal conciencia de que eso es para Dios. Vístase decentemente para Dios. Trabajen en los trabajos que tienen para Dios. Amen a sus esposas para Dios. Amen a sus esposos para Dios. Construyan su hogar, le den alegría a su casa. Pongan plantas. Arreglen su lugar de vivienda. Porque ese lugar es para Dios. Porque ustedes le pertenecen a Dios. Cocinen con tal gusto, ¿no? Que tengan el gusto de la comida porque esa comida es para Dios. Vengan a la iglesia con entusiasmo. Vengan a la iglesia con fervor, con ese sentido de asombro de un Dios maravilloso, que su vida pertenece a Dios. Cante con todo su pulmón y den gloria a Dios porque su vida pertenece a Dios. ¡Qué mensaje más maravilloso que nos da el Evangelio! Que nos pertenecemos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro bien Salvador Jesucristo. Oren con tal fervor y tengan tal confianza en Dios, porque Él es el dueño de todo. No dude. Habrá cosas en que el Señor nos diga, no, y qué mejor, porque Él conoce todo. Y habrá cosas que nos diga, sí, y qué mejor, porque Él lo sabe. Pero cuando se acerquen a Dios, no duden. Él es un Dios personal, infinito, actuante, sustentador. ¿Qué cosa más importante que tener a Dios en la vida? Otra cosa es olvidarnos de Dios y hacer lo que nos da la gana. Nos va mal, digamos. ¿Sí? Y hermanos, ustedes no son sus propios dueños. Su vida es prestada. Todos los recursos que ustedes tienen es el Señor. Solo hace falta ver para atrás para ver cómo Dios nos ha sostenido. Ustedes pueden ser trabajadores y trabajan y tienen el dinero que Dios les da, pero no podían ni trabajar ni tener ese dinero si Dios no quisiera que sea así. Mucho orgullo decir, no, yo resuelvo mis propios problemas. ¿Por qué? Voy a hacerlo. Paso de pasar.
Si no, pregúntele a Gustavo. En su libre voluntad, quería dormir, pero no pudo dormir, ¿sí o no? ¿Qué cosas en la vida? Y por más voluntad que tengamos, o por más poder decir que queramos, no podemos. Somos limitados, finitos, estamos a la disposición de Dios. Dios gobierna todo. Y si Cristo nos tiene en sus manos, ¿cómo debemos reflexionar y reaccionar frente a las circunstancias de nuestra vida? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuál es el efecto que producen nuestros pensamientos y emociones y voluntades? Que somos pertenencia de Dios. ¿Sí? Miren, el texto de 1 Corintios 6, 19, dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y que el precio que se pagó por nosotros ya ha sido pagado. Es decir, no se metan en tonterías, que su cuerpo mismo le pertenece a Dios. No se involucre en Honduras que le va a complicar su vida, porque su cuerpo le pertenece a Dios. Miren, hermanos, en lo íntimo y personal hay una realidad. Si Dios es mi dueño, ¿qué implica esta realidad frente a las circunstancias, frente a otras personas, frente a usted mismo? ¿Qué implica? Hay una historia que ustedes deben leer, que está en Génesis, de un personaje maravilloso que es José. Y cuando José está al servicio de Potifar, la mujer de Potifar le tienta a José. Dice, ven, acuéstate conmigo. Dice que insistía vez tras vez. Hasta que José le dice, ¿cómo haría yo este gran mal? ¿Cómo haría este gran mal contra mi Dios y contra Potifar, que ha puesto todas las cosas en mi mano? Y lo único que no puedo es tocarte a ti. La conciencia de Dios y la vida de José. Conciencia de Dios. Cuando uno tiene conciencia de Dios, cuando uno sabe que le pertenece a Dios, hay momentos en la vida en que uno tiene que preguntarse cómo haría este gran mal a Dios, cómo pecaría contra Dios, cómo haría este gran mal al prójimo. En lo íntimo, en lo personal, respondemos delante de Dios. Y hermanos, para consuelo de ustedes, para ese confort de ustedes, esa fortaleza, si Dios le tiene en sus manos, ¿cómo usted tiene que proceder frente a los desafíos de la vida? ¿Cómo? Dios le tiene en sus manos. ¿Cómo usted procede frente a las cosas de la vida? Y muchos de nosotros ya tenemos padres que están en la tercera edad, que necesitan nuestro cuidado. Esas cosas producen en nosotros ciertas dificultades, y a veces desafíos y tristezas. Pero cuando le pertenecemos a Dios, esas cosas también le dejamos a Dios, le pedimos que nos dé abundante misericordia, que nos dé templanza, que nos dé buen ánimo, que tengamos un sentido de gratitud para nuestros padres. Y a veces es difícil. Claro, yo me pertenezco al Señor Jesucristo, pero cuando el Señor me dice que muestre misericordia, debo hacerlo. Estaba pensando en nuestra hermana ahorita, con su mamá. Miren ustedes, cuántas cosas hay en nuestra vida que a veces nos causan tal dificultad.
Ahora, para terminar, la pregunta, en lo íntimo y en lo personal, ¿cómo honraría usted con su cuerpo a Dios? Nosotros somos seres espirituales porque razonamos. Somos seres espirituales porque tomamos decisiones. Somos seres espirituales porque discernimos las cosas con el pensamiento. La espiritualidad no tiene que ver con cuestiones sensoriales, no tiene que ver con experiencias en las cuales salimos temblando. No, lo espiritual tiene que ver con la capacidad de discernir la verdad. Y ustedes tienen dentro de ustedes el Espíritu Santo, porque son pertenencia de Dios, y el sello de ser pertenencia de Dios es que tienen la misma presencia de Dios en su vida. Sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, es decir, reciben de ustedes y no se van a ir. Pueden entristecerse, sí, por decisiones, malas decisiones que ustedes tomen, o malos caminos, o malas prácticas de vida, o desobediencia, y el Espíritu Santo se entristece. Pero están ustedes con un sello y una garantía de que Cristo pagó con su sangre su vida para que usted tenga vida eterna, para que sea hijo de Dios. Entonces, ¿cómo usted honraría a Dios con su cuerpo? Bien. Una de las cosas importantes que siempre reafirmo, hermanos, que a veces es un poco difícil de insistir, pero para eso estamos pastores, para insistir. Honren a Dios, al menos en el tiempo. Si no lo hacen día a día en su vida, honren a Dios en el tiempo. ¿Qué dice la palabra? 6 días trabajarás y el 7º descansarás, porque es honor para Dios. Y el día de descanso no fue para que el hombre, ¿no es cierto?, honre el día, sino para que el día sea para beneficio del hombre y para la gloria de Dios. 6 días trabajarás, el 7º al Señor. ¿Cómo no voy a separar un día para su gloria? Honren a Dios en sus cuerpos. Y hay muchos ejemplos más de eso. Los sentimientos, los recursos que Dios les da, los dones y talentos que ustedes tienen. Se ejecutan a través de la persona y se ejecutan a través de las manos, de las palabras, del pensamiento, de las cosas que uno hace. Nosotros no somos personas que levitamos, estamos flotando ahí para hacer las cosas. No. Dios nos dio un cuerpo, nos dio ojos, manos, oídos, para que hagamos la obra del Señor en honor a Él. Pero en principio, sea que muramos o vivamos, ¿de quién somos? Del Señor. Implica la existencia y las experiencias de la vida momento a momento. En cada momento de mi vida y de mi expresión de vida, le pertenezco al Señor. En segunda instancia, pase lo que pase, suceda lo que suceda, jamás voy a ser apartado de las manos poderosas de Dios. Y en última instancia, en la función ética, en la función no solo de las situaciones, sino de la experiencia, que el Señor les llene de vigor su vida, que su fortaleza esté en Cristo, porque ese es el único consuelo que nosotros tenemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.